Buenas noches, tengan todos mis suscriptores. Hoy, 14 de marzo del 2022, nos vemos nuevamente compartiendo este contenido y deseo compartirles sobre el supremo poder de la Federación. Esto para que nos sirva como parte de nuestro acervo cultural jurídico y especialmente para los alumnos de derecho que pues se les está requiriendo como parte de sus actividades, tareas en la universidad y también para algunos de nivel medio superior como lo es las preparatorias. Así que deseo compartirles este contenido y no podré estar viendo sus comentarios, por ende no los pasaré. Sin embargo, me quedaré a leerlos hasta lo último o al final de esta transmisión. De todas maneras, les doy bienvenida a todos mis suscriptores que se conectan en este horario. Y asimismo, si les gusta el contenido, pues les agradezco su like y les agradezco su suscripción. Bien, quiero compartir con ustedes unas diapositivas. Permítanme. Ahí están. Quiero compartir con ustedes este contenido sobre el supremo poder de la Federación. Este está dividido en tres poderes. Generalmente, casi, al menos que estudiemos alguna carrera, pues le ponemos más atención. ¿A qué se refiere el poder de la Federación? Este supremo poder o poder supremo de la Federación, ¿a qué se refiere? El poder supremo de la Federación está dividido en tres poderes en la República Mexicana. Estos tres poderes son los siguientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el poder ejecutivo, pues sabemos que está encabezado desde la presidencia de la República. Iba a decir el presidente, pero pues no, puede ser presidente o puede ser presidenta en algún momento. Si así se llegara a darse el caso con esta paridad de género, ¿puede ocupar una mujer en algún momento en la presidencia? Sí, así como lo vemos en la Cámara de Diputados, senadores, en la paridad de género. El Poder Ejecutivo va también incluido el gobernador o gobernadora, si así llega a ser el caso, con la paridad de género. Así, entonces podemos ver que a eso se refiere el Poder Ejecutivo. No quiero hablar del Poder Ejecutivo en este video, ni tampoco sobre el Poder Legislativo. Simplemente los utilizo porque hoy vamos a hablar sobre los deberes de los jueces. Si alguno de ustedes ha tenido algún problema, alguna controversia, algún conflicto, donde algún familiar, amigo, vecino, conocido, cualquier persona que haya tenido algún conflicto, pues les va a interesar saber cuáles son los deberes que tienen los jueces y los magistrados. Esas personas son personas que dan una atención al público y que no se mandan solas. Esas personas también están vigiladas, observadas por una autoridad de un nivel superior, con atribuciones distintas. Por lo tanto, si tienen algún conocido que esté pasando alguna situación, controversia o conflicto, podrán ver si encaja aquí algún desacato, si algún magistrado o algún juez de distrito esté incurriendo en alguna falta. Lo van a escuchar en esta noche. En esta noche vamos a comentar cuáles son esos deberes comunes. Pero para que se den una idea de qué es un juez o quiénes son los jueces o los magistrados,
Quise entonces, desde el principio, mostrar que estos poderes forman o conforman el supremo poder de la federación. O sea que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial son los conformantes de este poder. O sea, estos poderes no recaen en una sola persona, sino que están divididos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. El poder judicial se integra por, veamos, no vamos a hablar del poder legislativo, no del poder ejecutivo, eso podría ser en otro tema. Vamos a hablar del poder judicial. ¿Cómo se integra? Se integra por 4 entes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, abreviado con la SCJN. Se integra por el Tribunal Electoral, se integra por tribunales colegiados de circuito y por el Tribunal Unitario, y también por jueces de distrito. Bien, aquí podemos ver, a pocas personas nos ha interesado eso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando yo estudiaba otra carrera distinta al derecho, pues no me interesaba tanto saber quién era la SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, esta Suprema Corte se divide en 2 salas. Cada sala se compone por 5 ministros. En total son 10 ministros por las 2 salas, pero el 11º ministro es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por eso que vemos que esta Suprema Corte se conforma por 11 ministros. Y hago la aclaración. La Suprema Corte no se compone por magistrados, no se compone por jueces. Solamente se compone por jueces o solamente participan jueces solamente en los juzgados de distrito. Y solamente participan magistrados en los tribunales, en el Tribunal Electoral, en los tribunales colegiados de circuito o en el Tribunal Unitario de Circuito. Nada más. Entonces, en el Tribunal Electoral tampoco hay jueces. En el Tribunal Colegiado de Circuito y en el Tribunal Unitario tampoco hay jueces. Así que estamos viendo cada uno en su lugar. La Suprema Corte de Justicia se compone de ministros. Los tribunales electoral, colegiado y unitario de circuito, igual, por magistrados. Y los juzgados de distrito se componen simplemente por jueces. Bien, conclusión de ello. La Suprema Corte se compone de 11 ministros, no magistrados, no jueces. El Tribunal Electoral se compone por 7 magistrados, no por jueces. El Tribunal Colegiado de Circuito se compone de 3 magistrados. Y el Tribunal Unitario de Circuito se compone de un solo magistrado. Bien, esa es la parte conformante del Poder Judicial. Ahora veamos las funciones de los magistrados. Las funciones de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito son resolver juicios de amparo directo, recursos de revisión, recursos de queja, conflicto de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o
conflictos de competencia que se susciten entre juzgados de distrito de jurisdicción en materia de amparo. En otro video hablaré particularmente sobre el amparo. ¿Qué es el amparo? ¿Cuáles son las autoridades que conocen de amparo directo, amparo indirecto? En otro momento hablaremos cuándo es procedente el amparo, cuándo es improcedente, cuándo se sobresee. En otro momento hablaremos de estos conflictos que hay de competencia entre tribunales unitarios de circuito. Ahorita solamente los estoy mencionando para que veamos cuáles son las funciones de los magistrados. Hay otra función de los magistrados. Las funciones de los magistrados del Tribunal Unitario de Circuito es resolver recursos interpuestos en contra de resoluciones de juzgados de distritos. Esas son las funciones que tienen los magistrados del Tribunal Unitario de Circuito. Antes del año 2021, también este tribunal conocía de amparo, pero en la nueva ley de amparo vigente solamente conocen los tribunales de apelaciones, ya no el tribunal unitario, ya no conoce de amparo. Por eso es que ya no se los agregué. Todavía lo van a encontrar en la doctrina, en algunos libros, en doctrina jurídica. Todavía van a encontrar que el tribunal unitario conoce también de amparo, pero en la nueva ley vigente ya no es así. Por eso es que decidí ya no agregarle ese apartado. Así que la función que tienen los magistrados del tribunal unitario, repito, es solamente resolver recursos interpuestos en contra de resoluciones de juzgados de distritos. Pero no ese es el tema el que quiero mencionar, solo como acervo cultural. Esto es para acercarnos a la diapositiva donde se habla de los deberes comunes de magistrados y jueces. Rápidamente, funciones de los jueces de distrito. Las funciones de estos jueces son resolver controversias. Escuchen bien, las funciones de los jueces de distrito son resolver controversias relacionadas con leyes federales en materia penal, en materia civil y en materia administrativa, así como juicios de amparo indirecto en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral, entre otras. Esas son las funciones de los jueces de distrito. Como acervo cultural también, agrego, los tribunales colegiados de circuito son órganos judiciales. Los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito son órganos jurisdiccionales. Aquí es donde me detengo en los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito son órganos jurisdiccionales. Más adelante y en diferentes programas en vivo, en diferentes programas transmitidos en este canal, vamos a estar hablando mucho de los órganos jurisdiccionales para que ustedes tengan una idea cada vez que hablemos de los órganos jurisdiccionales, pues nuestra mentalidad no se desvíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se desvíe a los tribunales colegiados de circuito, no, porque los tribunales colegiados de circuito son órganos judiciales. Después explicaremos las diferencias. Ahora solamente hablaremos de los órganos jurisdiccionales. Voy muy rápido porque este video deseo hacerlo corto para que los que estén incursionando en esta materia puedan pues resolver estas diferencias o sirva esto como una aclaración a sus respectivas tareas. Bien,
Vamos a este punto que es el que me interesa mencionar con ustedes. Trato de no hacer largo este video para que pues no resulte aburrido porque es pura materia de leyes y por lo tanto sepan ustedes relacionarlo con lo que está sucediendo con nuestro director general de la Iglesia La Luz del Mundo. Bien, vamos a ver en este apartado, en esta diapositiva, los deberes de jueces y magistrados. En el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 1, señala, uno de los deberes comunes de los jueces y magistrados dice que es resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. Cada uno de estos tienen tiempos, tienen términos previstos por la ley, de los cuales tampoco me voy a detener. Esto los estoy dejando para otros tutoriales que a la posterioridad he dejado. El punto número 2 señala en su fracción 2, respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Recordemos, como lo hemos dicho en otros programas en vivo, en estos procedimientos intervienen naturalmente la presunta víctima, el acusado, el Ministerio Público, el mismo juez, la defensa, el asesor jurídico, entre otros. Estos son los intervinientes y por lo tanto, estos que intervienen en el procedimiento tienen derechos, todos, incluyendo el imputado, así como la presunta víctima tiene derechos y los conserva, el imputado también tiene derechos y los conserva. Todos tienen derechos. El juez, el Ministerio Público o fiscal, el asesor jurídico de la víctima y la defensa del imputado o del acusado. Todos estos tienen derechos. De esto estamos hablando en la fracción 2, previsto en el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es deber del magistrado, es deber común del juez respetar el derecho de todos los intervinientes en el procedimiento. Es deber del juez garantizar por los derechos de todos los intervinientes en el procedimiento. Velar por la salvaguarda de estos derechos es una obligación, es un deber de todo magistrado, de todo juez, de estos jueces y magistrados, de conservar, de respetar, de velar por los derechos de ellos. ¿Cuáles derechos? Los que hemos visto. Derechos para que se hagan respetar los derechos de la presunta víctima, de la defensa, del imputado, del asesor jurídico. Todos tienen derechos. El juez tendrá que velar por esta salvaguarda. Tendrá que cuidar que la audiencia se lleve en orden. Tendrá que cuidar que no estén tomando video aún
los mismos integrantes de la prensa, los mismos reporteros, periodistas, que no estén tomándole video o estén tomándole fotos al rostro de los integrantes, tanto víctima o presunta víctima, como del acusado. Así que de todo esto tiene que garantizar el juez y el magistrado. Si ustedes se enteran que su familiar, su amigo, conocido, le fueron violentados sus derechos por el magistrado o por los jueces, por algún juez de distrito, tienen toda la libertad para poder intervenir y hacerlo conducente conforme a derecho con los superiores de estos mismos. Hoy solamente estoy dándoles a conocer cuáles son esos deberes comunes que tienen un juez y un magistrado. En otra ocasión hablaremos del recurso de queja. En otra ocasión hablaremos del amparo. Ahora no. Ahora solamente que veamos que los jueces y magistrados no son reyes, no son príncipes. Son personas que dan atención al público y que están comprometidos con el respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos que intervienen de las personas, de todo interviniente en el procedimiento. Así es que si han visto a ustedes que ha habido en el periódico que han publicado y descubierto la cara, los ojos del imputado, si ustedes han visto esto sin ser oído y vencido en un juicio, esto es algo que no debería de pasar, que sin embargo, desgraciadamente, ha sucedido en algunos lugares. Pero ahora, si no sabían que este es un deber del juez y de algún otro magistrado, bueno, pues ahora ya saben. En la fracción 3 del artículo, perdón, en la fracción 2 del artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo está señalando. Bien, en la fracción 3 de este mismo artículo dice: guardar reservas sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo. Significa entonces que cualquier juez o magistrado que aunque ya no trabaje, que aunque él ya esté retirado, ya sea porque lo retiraron, ya sea porque renunció, por la razón que sea, ya no trabaja como juez, como magistrado. A lo mejor está trabajando en otra oficina, está con otro cargo, ya no está en los juzgados de distrito, ya no está como magistrado del tribunal colegiado de circuito, del tribunal unitario, donde sea. Por la razón que fuese, que ya no está con el mismo cargo, con la misma responsabilidad. Sin embargo, todo juez, todo magistrado está obligado a guardar confidencialmente la información. Aunque ya no esté trabajando, de todas maneras, no tiene por qué andar así divulgando sobre los asuntos que llevaba cuando trabajaba como juez o como magistrado. Aquí dice prácticamente guardar reserva, o sea, confidencialidad sobre los asuntos relacionados con su función. Si alguien no está guardando esta reserva, ¿podemos accionar en su contra? Sí. En otra ocasión lo mencionaremos. Ahora solamente quiero que ustedes conozcan
las obligaciones que tienen los jueces y magistrados. En otra ocasión dimos a conocer cuáles son las obligaciones de un fiscal o de la fiscalía. Y estamos hablando tan solo en México. Nos haría falta más tiempo para hablar de los jueces de Estados Unidos. Ahora solamente en México. En la cuarta fracción señala otro deber de jueces y magistrados: atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Esa es otra obligación: atender oportuna y debidamente toda petición que se haga por escrito. Y como en este caso el Ministerio Público, lo que el Ministerio Público pida, todo lo que vaya dirigido al juez, desde luego se hace con respeto, pacíficamente, y como el Ministerio Público es un representante social que está representando a la sociedad, todo lo que se le envíe, se le pida al juez o al magistrado, tiene que responder con diligencia, oportunamente, debidamente, de acuerdo a los términos previstos por la ley. Y el punto que me llama la atención es el punto número 5. La fracción 5 de este artículo 134 dice que los jueces y magistrados deben abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. Esto es lo que desgraciadamente no cumplen algunos servidores públicos. Esto es, en Estados Unidos y en México y en otras partes de América Latina, esto es lo que no se cumple. Esta quinta fracción dice que los jueces deben de abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. Por eso cuando a mí me han dicho acerca del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, que ya un juez dijo que ya es culpable, que ya hay suficientes pruebas para condenarlo, esto es una tontería de parte de aquellos que vierten este tipo de desorden. Esta forma de soliviantar los ánimos son muy bajos. Son expresiones propias de las personas carentes de esta formación jurídica. Personas que no están familiarizadas con el derecho, especialmente con el derecho, con esta rama en materia penal. Así que, si no lo sabía la gente, que lo sepa. Cualquier juez o magistrado que presente al imputado o al acusado como culpable sin existir una condena, ese juez y magistrado de entrada es una persona que no sabe hacer su trabajo o simplemente está actuando de manera visceral, de una manera personal, porque tenga intereses en el caso, intereses de menoscabar la dignidad del imputado. Así que si ustedes se enteran de personas de este tipo que estén dando, de jueces estamos hablando, de jueces y magistrados, que estén publicando a un imputado o acusado como culpable sin haber llegado a la etapa del juicio, sin haber existido una condena, entonces hay manera de proceder. En otros programas, tutoriales, voy a hablar acerca de los tratados internacionales, de los cuales podemos recurrir, a los cuales podemos recurrir o invocar. Bien, rápidamente
En la fracción 6 señala que es un deber común del juez y magistrado, de ambos, tanto jueces como magistrados, deben de mantener el orden en las salas de audiencias. Deben estar al pendiente. Si en la sala de audiencia están haciendo desorden, están hablando, están perturbando, están haciendo señas, ya sea al imputado como a la presunta víctima, lo que sea, deben de guardar compostura, pero esta es una obligación del juez o del magistrado que esté presidiendo en ese momento la audiencia. Mantener el orden en las salas de audiencia es su obligación. Tienen que expulsar de la audiencia a todo aquel que no se sujete a las indicaciones del que presida la audiencia, sea juez o sea magistrado. Entonces, es de esta manera como quise resumir. Tiempo me falta, estoy preparando otros estudios, otros temas, otro contenido del cual quiero acotar de esta manera, cerrar este tutorial para todos mis amigos, para todos mis suscriptores, para todo aquel que quiera utilizar este contenido, puede utilizarlo para aprender y presentar sus tareas en la universidad o en la preparatoria y conocer entonces de esta manera cuáles son los deberes comunes de los jueces y de los magistrados. Estimada audiencia, hasta aquí dejo este tutorial. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos hasta el día de mañana. Hasta la próxima.